Temas para hablar en público, cuando estás en una reunión social no sabes qué hacer y te gustaría participar, o has tenido cualquier otra situación social ante la que no sabes cómo resolver este escenario. Bien, pues quédate el día de hoy porque vamos a ver algunos tips y qué es la ansiedad social. Quédate con nosotros en un programa más donde todo lo vemos con psicología. Seas quien seas, tú y yo tenemos mucho en común. ¿Cómo qué? Oye, la vida nos pasa, nos sucede todos los días. Dicen que todo depende según el cristal con que se mire. Nosotros preferimos verlo con psicología. Bienvenido. Bienvenidos el día de hoy a este programa. Estoy muy contento de tener con nosotros nuevamente a una invitada que ya la conocen. Ella estuvo con nosotros en donde presentamos el proyecto de CMP. Y bueno, pues sin más preámbulo, ella es la licenciada Valeria Luna. Bienvenida. Muchas gracias, Leo. Estoy muy contenta de estar aquí. Como ya dijo Leo, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la ansiedad social. Es algo que pues todos hemos sentido en algún momento, ¿no? La ansiedad a presentarnos ante una circunstancia donde podemos ser juzgados. Y pues las sensaciones que tenemos de repente pueden llegar a ser demasiado abrumadoras y nos pueden limitar a hacer cosas de la vida diaria, alcanzar metas, proyectos. Por eso es importante tratarla y ser cuidadoso con estos síntomas porque pueden ir evolucionando, como decía, hasta que nos incapaciten de hacer las cosas que disfrutamos. Claro, totalmente. Pues vamos a ir viendo qué es la ansiedad y bueno, yo estoy súper contento porque como cada programa les traemos un especialista y bueno, vamos a entender esto de la ansiedad social con una claridad tal que casi cualquier persona que nos escucha va a poder entender a qué se refiere, por qué se presenta y lo más importante, qué hacer ante ella. Y bueno, pues entonces me gustaría que empezáramos describiendo, si nos puedes compartir, qué es esto de la ansiedad social, cómo se entiende y de dónde viene. Ok, primero tenemos que entender qué es la ansiedad, ¿no? La ansiedad es un estado de alerta ante un aparente peligro. En la ansiedad social, el aparente peligro es el juicio que los demás pueden estar haciendo acerca de nosotros. Cuando nosotros nos presentamos a una situación donde pensamos que vamos a ser juzgados, normalmente de manera negativa, o eso pensamos, pues empezamos a tener sensaciones físicas de ansiedad. Por ejemplo, sudamos, sentimos este miedo súper intenso y puede ser permanente. Puede ser un miedo muy intenso y permanente ante estas situaciones. Lo que pasa cuando tenemos ansiedad social, es que nuestros pensamientos empiezan pues, a hacernos presas de ellos. Empezamos a pensar que lo estamos haciendo mal. De repente tenemos algo que se llama estar como hipervigilando. Cómo nos vemos, qué es lo que estamos haciendo. Sobre todo, pensamos que las demás personas se están dando cuenta de que estoy ansioso. Entonces, como decía, ¿no? Esto nos hace no poder realizar nuestras tareas, porque también ocupa una parte de nuestro procesamiento mental, por así decirlo. Y entonces, cuando yo tengo que exponer, pues se me olvida lo que iba a decir, ¿no? O estoy en una conversación y no puedo conversar porque veo la conversación como una partida de ajedrez, es lo que me dicen muchos los pacientes, que ven esto como el estar pensando enseguida qué es lo que voy a hacer, que lo voy a hacer mal, que voy a actuar de una manera humillante o vergonzosa y es lo que me genera esa ansiedad. Totalmente, está padre esto de como una partida de ajedrez, ¿no? Es una amenaza, es una situación que pudiera ser con riesgo, ¿no? Que pudiera ser amenazante, que pudiera ser confrontativa, aversiva, etcétera, ¿no? Ya me voy a poner como Adela Micha. Aversiva, confrontativa. Entonces, pues sí, definitivamente esto es lo más importante, ¿no? Si tú cuando vas a una reunión social, a un evento social, tienes una exposición, una presentación y sientes toda esta amenaza y sientes cómo tu cuerpo empieza a hiperactivarse, quiere decir que es ansiedad social, ¿no? Definitivamente. Y bueno, pues un poquito, ¿qué es lo que puede sentir el cuerpo cuando se presenta esta ansiedad social? Ok, bueno, lo que me parece todos identificamos es el ritmo cardíaco, porque es como lo primero que se activa. Escuchamos a veces nuestro corazón en nuestros oídos, sentimos como nuestras palpitaciones van súper rápido y bueno, ya de ahí también tenemos la sudoración, puede ser en tus manos, puede ser en todo el cuerpo, temblamos,
también nos podemos poner un poco rojos, nuestra voz se empieza a veces como a cortar, escucharse temblorosa y bueno, empezamos a sentir toda esta tensión, ¿no? De estarnos enfrentando a una situación que sentimos que nos está sobrepasando. Claro, totalmente. Entonces, bueno, estos son los síntomas que se pueden presentar si logran identificarlos y principalmente cuando estamos expuestos a una situación o a un escenario social, entonces quiere decir que tenemos ansiedad social, ¿no? Estos son los síntomas. Y bueno, algo importante es que cuando nosotros presentamos estos síntomas, se puede venir algo que se conoce como una espiral, ¿no? Porque se presenta tantito el síntoma y no sé qué hacer ante él, y eso a la vez se convierte en una amenaza, ¿no? Porque entonces no voy a saber cómo manejar este síntoma que se me está presentando. Y se vuelve toda una espiral porque entonces, supongamos, yo si me pongo nervioso, tartamudeo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si empiezo a tartamudear, voy a decir, chin, ahora sí tartamudeo, los demás que van a pensar de mí. Y eso todavía me va a generar mayor tensión, ¿no? O sea, el mismo síntoma que me produce la ansiedad social me provoca todavía más ansiedad social, ¿no? Sí, de hecho, bueno, también otra cosa que sucede es que se activa algo que se llama como miedo al miedo. Empieza a darme miedo estar en esa situación porque ya sé cómo me voy a sentir. Ya sé las sensaciones físicas que voy a tener, los pensamientos, la abrumación, todo. Y entonces ya evito la situación, aparte de por la situación en sí, por el miedo que me genera tener miedo cuando esté en esa situación. Qué curioso, ¿no? ¿A qué le tienes miedo? Al miedo. Sí. Ok, entonces, bueno, pues todo eso hay que ir tomando nota en casita, ¿no? Si de pronto empiezan a identificar, hay una parte que es normal, ¿no? Hasta cierto punto cuando hay una situación de exposición. No sé si puedas darnos un poco esta diferencia de qué grado de estos síntomas son todavía normales o aceptables y qué grado es cuando ya tendríamos que buscar tal vez un apoyo, una recomendación o incluso ayuda profesional. Okay. Sí, precisamente hay un punto en el que es normal, porque pues finalmente si nos presentamos a un lugar, algo que es importante para nosotros, es normal que tengamos el miedo a que no salga bien. Por ejemplo, como decía hace rato, una entrevista de trabajo. Es normal tener esta ansiedad a qué va a pensar el entrevistador de mí, porque ciertamente se va a hacer un juicio sobre mí. Sin embargo, hay momentos en los que para las personas llega a ser tan fuerte esa sensación de ansiedad que llega en algo que se llama evitación. Decido mejor ya no lo hago. Entonces ya no me presento a la entrevista, ya no participo en clase, ya no presento a la exposición y pues nos afecta en áreas de la vida. Es ahí cuando ya tenemos un problema. De todas formas, a pesar de que sí se considera un problema cuando estamos en la evitación o cuando tenemos que enfrentarnos a esta situación con estos síntomas muy fuertes, pues, tampoco se siente bien. Eso es cuando se determina que tenemos a lo mejor una ansiedad social. Sin embargo, pues no es necesario vivir, aunque sea poquito, con esa ansiedad. Entonces, si ustedes tienen, no sé, la necesidad de hablar ante un público y les genera ansiedad, aunque no los lleve a la evitación, aunque sea algo que más o menos puedan manejar, pues pueden hacerlo de una manera más tranquila, sentirse cómodos con lo que están haciendo. Entonces, pues esa es como la diferencia, pero de todas maneras en ambas yo les diría que busquen, ¿no? Ayuda profesional para no sentirse así. Claro, totalmente. En el vulgo o en el lenguaje coloquial, ¿no? Se le dice nervios, ¿no? Que cuando tengo nervios, ¿no? Incluso diferentes famosos, yo recuerdo mucho la entrevista con José José, ¿no? Que le decían, ¿y cómo le haces para dominar esos nervios? Bueno, ellos le llamaban así, ¿no? Y José José decía, no hay forma, ¿no? Toda la vida los vas a tener y siempre antes del escenario vas a sentir ese peso, ¿no? De enfrentarte a la gente. Bueno, José José no conocía la psicología. Si él hubiera ido al psicólogo, hubiera sabido que no es normal vivir así o que no es necesario, como lo dice el especialista, y que se puede regular. Esta situación puede cambiarse. Sí, claro. Sí, definitivamente no es algo que tenemos que pasar, o sea, lo tenemos normalizado mucho, el vivir en general, ¿no? Con estrés, con ansiedad, pero no tiene que ser así. Puedes enfrentarte a estas situaciones sin los pensamientos que están detrás, que son los que nos generan todas estas sensaciones displacenteras. Totalmente. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que buscar es qué tanto podría yo cambiar esta situación o qué tanto me gustaría, ¿no? Si eres una persona que de pronto tiene que estarse exponiendo a situaciones sociales frecuentemente, pues entonces sería bueno recurrir a un especialista para que esto no sea parte de tu vida cotidiana, ¿no? Si tienes que presentar informes ante algunos jefes, si tienes que presentar alguna exposición ante diferentes personas, si tienes que presentarte en un escenario, ¿no? Si tienes un programa. Exactamente. Si tienes un programa en el que tienes que hablar y tartamudear.
Entonces, pues ve al especialista, ¿no? Busca atención. Antes la psicología era muy, se estudiaba la parte negativa, ¿no? Solo cuando había una enfermedad o cuando había un problema. Ahora existe lo que se conoce como la psicología positiva, que no es esto del optimismo y únete a los optimistas, sino que además de resolver problemas, busca mejorar aquellas aptitudes que ya se tienen o con las que ya se cuentan, ¿no? Entonces, si de pronto eres bueno para exponer, pero aún sientes esta ansiedad social, puedes recurrir al especialista para hacer todavía mejor. Sí, y otra cosa muy interesante que pasa en la ansiedad social es que no nos da miedo el no saber hacerlo. O sea, es algo que nosotros sabemos que podemos hacer. Tenemos el conocimiento para hacer las cosas, la capacidad para presentarte, no sé, si eres cantante, ¿no? Sabes cantar, lo has hecho en privado, te sale muy bien, pero cuando estás enfrente del público es cuando los nervios, cuando la ansiedad te juega como en contra, y entonces es a lo que le tenemos miedo, a lo que pasa ahí, no necesariamente a que no lo sepamos hacer. Entonces, el poder enfrentar esto los ayuda a poder expandir todas sus capacidades, ¿no? Poder demostrar lo que pueden hacer. Totalmente. Muy bien, y bueno, a mí me gustaría que nos platicaras un poco de dónde viene la ansiedad social, porque es que es muy común, mucha gente lo tenemos, ¿no? Y es muy normal que quien vaya a exponer y quien vaya a presentarse ante una situación social, incluso una fiesta, una reunión, ¿no? Hay ocasiones en las que de pronto uno va a una reunión y siente, ¿no? Esta ansiedad social. ¿De dónde viene? Bueno, hay dos formas. La primera es ante una situación en donde nos vimos precisamente sobrepasados por la misma y fue un momento traumante, por así decirlo, para nosotros, y a partir de eso empezamos a tener ansiedad social. O sea, antes no me pasaba, pasó esto, y a partir de este evento es que empezó a darme ansiedad presentarme a los demás. Sin embargo, esto es lo menos común. Lo más común que suceda es que a lo largo de mi vida haya enfrentado varias situaciones en donde yo tenía que presentarme y haya tenido una respuesta negativa por parte del público, de quien sea quien me esté calificando, y entonces es lo que poco a poco me hace como reforzar la idea de que cuando me presento ante alguna situación me van a estar juzgando. Otra cosa importante es que, bueno, normalmente esto sucede en la adolescencia, porque durante la adolescencia pasamos de tener la necesidad de encajar con nuestra familia, con nuestro núcleo familiar, a pasar a encajar con los pares. Y durante la adolescencia precisamente eso es como algo que necesitamos, es algo que buscamos, el que los demás nos aprueben. Entonces, si de repente el entorno en el que yo me desarrollo no es muy amable, pues voy a empezar con esas ideas, ¿no? Con esas ideas de que, híjoles, ya hicieron un juicio malo de mí, a lo mejor si estuvieron en alguna situación de bullying, pues una de las cosas que nos anteceden de que podamos tener ansiedad social. Ok, pues ya vieron el origen. Entonces, bueno, para todos aquellos padres de familia que tienen a sus chiquitines, pues platiquen con ellos, ¿no? Definitivamente lo hemos visto muchas veces, la comunicación es el arma más efectiva, más poderosa ante la mayoría de las amenazas del ambiente, y bueno, esta es una de ellas. Sí, pero justo es que ahorita que hablabas de los padres, es que hay otro factor que es durante la crianza. A veces los papás durante la crianza le generan ciertos miedos a los niños. Por ejemplo, el miedo a ser criticado. Si el niño empieza a llorar, los papás le dicen como, ay, mira, ya te está viendo, sigue llorando y ya está viendo aquel. Entonces, esto genera, pues, primero que el niño reprima su emoción y segundo que le genere el miedo a que alguien más me está viendo, a que alguien más me está juzgando. Entonces, voy avanzando así a lo largo de la vida ya con esto como programado. Además de que hay otro factor importante en la crianza, que es que si nuestros padres de repente no tenían muchas habilidades sociales, no sabían interactuar o no nos llevaban a lugares donde pudiéramos interactuar mucho, también esto genera que nosotros pues no sepamos cómo hacerlo, y entonces enfrentar una situación que no sabemos pues normalmente nos genera miedo, y el ya tener programado que lo vamos a hacer mal, que los demás se van a dar cuenta que lo vamos a hacer mal, pues empieza a generar estos pensamientos muy fuertes de juicio que son los que nos generan ansiedad. Exactamente, ¿no? Entonces, y también hay que tener mucho cuidado con cómo estamos cultivando a la generación, ¿no? O sea, el escrutinio social, ¿no? Siempre que hacemos un juicio hacia los demás, ¿no? Han escuchado esta frase de con la vara que midas serás medido, ¿no? Entonces, bueno, esta crítica que hacemos a los demás normalmente se nos revierte,
¿no? Cuando decimos, ay, es que fulanito, ¿ya viste cómo va vestido? ¿No? Es que menganito ni siquiera se peinó, ¿no? O ni siquiera usó un color que le va, ¿no? Todo este tipo de críticas en algún momento podría revertírsenos, ¿no? Y si de pronto nosotros no llevamos un color que nos quede o no combinamos cierta prenda, pues nosotros mismos vamos a ir bien incómodos cuando a lo mejor ni siquiera nadie lo nota, ¿no? Entonces ya nos creamos todos estos pensamientos, estas ideas, cuando realmente nadie podría estarnos juzgando, ¿no? Entonces, por supuesto que el juicio tiene un valor en términos de evolución, ¿no? Incluso de evolución social, ¿no? Hay situaciones que sí vale la pena cambiar y ahí es cuando el juicio tiene sentido. Pero hay muchas otras cosas bastante irreverentes, irrelevantes, bastante irrelevantes que realmente no tiene mucho sentido hacerlas, ¿no? Sí, ahorita eso que dices no solamente con nosotros, bueno, sí lo expresamos que ya critico a los demás y también habla de cómo me critico a mí, pero también regresando a los papás, a veces no es que les digan directamente a sus hijos, que los critiquen o que estén atentos, sino que los chicos también aprenden de cómo los papás se la pasan criticando a los demás. Entonces, a partir de eso, pues ellos piensan, no, pues si mi mamá hace eso con los demás, seguramente todos lo hacen conmigo. Y otra vez es algo que meten a su mente y empiezan como a programarse. Claro, que bueno, esto se ha visto mucho con ahora el movimiento, ¿no? LGBTIQ+, que escuchan a los padres cómo juzgan a las personas que pertenecen a esta comunidad y entonces eso les genera el temor, pues ¿cómo le voy a decir a mi padre o a mi madre si se expresan así de estas personas, ¿no? Entonces, pues todo ese escrutinio social realmente genera mucho daño, ¿no? Es muy lacerante y produce la ansiedad social, al final de cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué es? Ya dimos un poquito el escenario, ¿no? Un poco el panorama, pero ¿qué sería lo que vive una persona con ansiedad social? ¿Cómo podríamos identificarla? Bueno, nosotros podemos identificar a otra persona que vive con ansiedad social, por ejemplo, en el lenguaje corporal que tenemos. Nosotros empezamos a hacer ciertas cosas para evitar que se vea que tenemos ansiedad, que es una de las partes que tiene la ansiedad social, el miedo a que los demás se den cuenta que tengo ansiedad. Entonces, yo lo expreso en mi lenguaje corporal. Por ejemplo, normalmente estamos como que medio encorvados, ¿no? Como esta postura de que me estoy escondiendo, mis manos igual, a lo mejor las tengo como dentro de la chamarra. Empiezo como a tomar posturas como para, según yo, pasar desapercibido. Entonces, en realidad esto, bueno, llega a ser contraproducente porque lo que buscamos es que no se den cuenta, pero terminamos siendo más evidente que tenemos ansiedad, ¿no? Ahora, bueno, las personas que viven con ansiedad social normalmente empiezan, como decía hace rato, a evitar situaciones en las que tengan que estar enfrente de algún tipo de público. Y también otra cosa es que evitan las interacciones sociales, porque el iniciar una conversación, el mantener una conversación, es algo que puede llegar a ser terrorífico para ellas, entonces empiezan como que a aislarse. Y esto al final tiene consecuencias. De hecho, la ansiedad social puede ser predecesora de otro tipo de trastornos, como es el de la depresión, porque no solamente es el saber que tienes ansiedad social, el que no puedas enfrentar ciertas situaciones, sino que después nos juzgamos por tener ese miedo, porque también es algo que nos han enseñado a que no tenemos que tener miedo, a que no nos tenemos que sentir mal. Entonces, nos sentimos mal por sentirnos mal, otra vez, y entonces entramos en una espiral de autocríticas, ¿no? Ya no solamente las que yo me imagino, sino las que yo tengo en contra mía. Claro, totalmente, ¿no? Entonces, muchas veces algunos padecimientos o condiciones psicológicas no se ven a simple vista, ¿no? Hemos tenido ya otros programas donde hablamos del autismo, del Asperger, y hay mucha cifra negra. ¿Qué quiere decir esto? Que no se ve, ¿no? Hay muchos adultos que en nuestro centro de atención psicológica hemos identificado bastantes casos ya en población adulta, ¿no? Que cuando se enteran dicen, con razón, ¿no? Con razón me pasa esto. Trastorno de déficit de atención, autismo, Asperger, y se dan cuenta hasta la vida adulta y dicen, ahora entiendo por qué me fue como me fue, ¿no? O sea, tenía estas condiciones, tenía estas limitaciones y ni cuenta me había dado. Pasa un poco como las personas que tienen un grado de debilidad visual, que creen que todas las personas vemos igual, ¿no? Hasta que van con el oculista y se ponen los lentes y es como, ah, caray, no ven todos así, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con estos padecimientos, las personas piensan que para todos es igual, ¿no? Hasta que se dan cuenta que no es normal, que es diferente, ¿no?
Y mucho no se ve, ¿no? Por ejemplo, el caso de Robbie Williams, ¿no? Tenía una depresión profunda y severa y pues todos lo veíamos muy contento, actuaba, ¿no? Y su improvisación era una maestría, ¿no? Un arte espectacular, pero al final dentro de sí había una depresión profunda. Entonces de pronto hay mucha sintomatología que no se ve, que no se aprecia, y solo hay algunos síntomas, algunos indicadores que podríamos ir identificando, ¿no? De repente la evitación pues es uno de ellos, ¿no? Pero no solo ese, también hay otros, ¿no? Cuando hay cierta tensión, cuando hay cierta preocupación excesiva, cuando no se ve una conducta natural, ¿no? Todo este tipo de indicadores pues nos sugieren que puede estar este padecimiento presente. Sí, de hecho, bueno, ahorita que lo mencionas, el cómo pensamos que son las cosas es algo muy interesante, porque una vez que pasan el tratamiento, ¿no?, de la ansiedad social, se dan cuenta que eso que parecía súper imposible y súper difícil, no lo es tanto, ¿no? Bueno, en ese momento lo era para ellos porque estaban sintiendo todos los juicios, todo lo que estaba en sus pensamientos. Pero, por ejemplo, el participar en clase a lo mejor era algo que podían verlo como muy complicado y ya les estaba poniendo trabas a lo largo de la escuela, y cuando ya no tenemos esa ansiedad social te das cuenta que es algo más bien sencillo, es algo que pueden confiar, por ejemplo, en sus conocimientos, etcétera. Entonces, el problema es que también nos empezamos a generar muchos pensamientos acerca de nosotros mismos, de que nosotros somos los que estamos mal. Muy bien, sí. Entonces, bueno, pues podríamos ver cómo es que vive una persona con ansiedad social. Incluso traes un material preparado, ¿no? Sí, un videito. Un videíto que muestra cómo es una persona que tiene ansiedad y cómo enfrenta una situación social, ¿no? Con un jefe, ¿no? En su trabajo. Sí, y ahorita la analizamos un poquito para hablar de los puntos, ¿no? A lo mejor se sienten identificados. Algunos. Entonces, puede ser. Bueno, pues vamos a ver este video. Adelante. Todos los días. Dicen que todo depende según el... Sí, claro, pero nos estamos viendo, por favor. Solo de llamar porque estaba checando tus resultados de este mes, me parecen muy buenos, pero necesito que me des esa proyección que te había pedido. ¿Qué yo digo? No, en esa te la doy a hacer, por favor. Bueno, déjame que la pongo, por favor. Acuérdate que la tenías que tener preparada. Necesitamos que esté rápido. Va a tardar un poquito en prender, pero mientras si quieren le enseño la hoja que diseñé. ¿Está mojada? ¿Qué pasó? Perdón, es que estoy sudando. Bueno, a ver, explícame. El mes pasado estábamos... Pero no, del mes pasado, de este mes. Entonces es esta, perdón. Está toda mojada. Bueno, a ver, explícame. Ok, bueno, estamos empiezo por dónde? Por el inicio, lo que me entregas en el informe. Bueno, estábamos en un 20% el mes pasado, este mes. Ajá. Y hemos aumentado un 5% más por el... ¿Sí te acuerdas? ¿Sí lo hiciste tú? Sí lo hice yo, nada más que estaba mejor en otro lado. Bueno, mira, a mí lo que me interesa es que nos expliques el plan, cómo vamos a llegar a ese porcentaje de avance. Ok, me deja ir por la computadora. Ahí la tienes. Digo, por el cable es que se va a apagar. ¿Cómo? Que si me deja ir por la computadora, digo, el cable porque se va a apagar. Bueno, ve rápido, por favor, porque necesitamos salir juntos del punto. Sí. Ahí déjame, yo lo recojo rápido. Me puse muy nervioso. No pude exponerle el trabajo a mi jefa. Seguramente piensa que soy malo, que no sé hacer mi trabajo y a lo mejor me corre. No pude decirle nada. Estaba pensando en cómo irme para ya no estar ahí. A lo mejor me corre. No me gusta poner nervioso. No me gusta vivir con ansiedad.
Muy bien, pues sí, entonces eso es lo que se puede ver, ¿no? Cómo una persona con ansiedad enfrenta pues cualquier situación y pues se le viene pues el mundo encima, ¿no? O sea, estas expresiones, ¿no? De me pongo nervioso, pues hablan justamente de una persona que padece de esto, ¿no? Y en el video se puede apreciar cómo este chico pues estaba preparado, realmente llevaba su material, había hecho su trabajo, pero al final la ansiedad fue la que lo bloqueó en el momento y no pudo presentarse, ¿no? Además tenía una jefa. Ay, no. Qué jefa tan agresiva. Como que se parecía un poquito a nuestra invitada. No, bueno, puede ser. No, bueno, en algunos casos sí tiene que ver con el medio ambiente, pero hay veces en las que nuestros pensamientos acerca de, en este caso, nuestro jefe, son los que nos pueden jugar en contra. O sea, a lo mejor el jefe no es tan exigente, a lo mejor el jefe no tiene todos esos pensamientos que nosotros asumimos que el jefe está pensando. Sin embargo, como yo los pienso y los tomo como verdaderos, son los que me generan toda la ansiedad y luego me impiden hacer ciertas cosas. Además, bueno, otra cosa importante que pasa en el video es que el chico se le empieza como que a olvidar lo que estaba diciendo, porque cuando tenemos ansiedad social, una de las cosas que pasa es lo que conocemos como la mente en blanco, cuando estamos haciendo un examen, estamos exponiendo y se nos olvida qué era lo que íbamos a decir. Por eso también nos genera mucho miedo enfrentar esta situación, porque va a ser un momento en el que a lo mejor el miedo me sobrepasa y ya no sé qué hacer y cómo enfrento esa situación. El no saber qué hacer es lo que pues nos genera esa ansiedad, una ansiedad que se llama a veces anticipatoria. ¿Qué es esto? Que hay veces en las que antes de que vaya a presentar lo que sea que vaya a presentar, bueno, presentarme a la situación, yo ya tengo ansiedad un mes antes, ¿no? Saber que voy a presentar algo me genera ansiedad un mes antes y todo el mes estoy que no puedo dormir, que no dejo de pensar en eso. A veces incluso repercute en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en tener ciertas enfermedades gastrointestinales, por ejemplo la gastritis, ¿no? El dolor de estómago, son una forma en la que el cuerpo a veces somatiza la ansiedad que estamos sintiendo. Entonces, pues imagínense, puede afectar nuestra vida, ya nuestra salud física, el estar cargando con esta ansiedad. Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, la ansiedad afecta lo que se conocen como las funciones ejecutivas, ¿no? Lo que es la toma de decisiones, ¿no? De pronto el miedo o ya la ansiedad como tal, pues empieza a llevarnos a tomar decisiones aleatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera tienen un cálculo de la consecuencia, ¿no? O sea, estoy ya eligiendo lo que sea ya porque quiero elegirlo y podemos verlo en diferentes ejemplos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir por un helado, ¿qué sabor quieres? ¿Qué sabor quieres? Rápido porque nos tenemos que ir, ¿no? Entonces ya guanábana, ¿no? Y ni me gusta la guanábana, ¿no? Vamos a salir a un lado, ¿dónde quieres ir, no? Y pues, el estar eligiendo con ansiedad pues simplemente nos va a llevar a tomar decisiones de forma aleatoria, ¿no? Lamentablemente muchas personas caen en esto a la hora de elegir una carrera, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque los papás ya están ejerciendo cierta ansiedad social. ¿Qué pasaría si no elijo lo que mis papás quieren? ¿Qué pasaría si no elijo lo que mi novia espera? ¿Qué pasaría si no elijo a donde mis amigos van? ¿No? Entonces todo este tipo de ansiedad social me genera una toma de decisiones completamente pues errónea, ¿no? Equivocada. Otra función ejecutiva es la atención, ¿no? Entonces tengo ansiedad social, pues ya ni siquiera estoy viendo lo que está pasando. Y si no veo lo que está pasando, ¿cómo voy a prevenir riesgos? ¿No? Hay personas que se tropiezan, ¿no? Justamente en los escenarios porque van nerviosos, porque van distraídos, porque la ansiedad los está consumiendo y la atención está completamente fuera de sí, ¿no? Sí, exactamente. O sea, estamos tan concentrados en nosotros mismos, en lo que creemos que estamos mostrando, que no ponemos atención en la actividad que estamos haciendo. Y es lo que pasa en la parte de los pensamientos. Por ejemplo, ahorita decías lo que piensan mis papás de mí. Tenemos un pensamiento acerca de las expectativas que tienen los demás acerca de nosotros y pueden ser muy grandes. O sea, existe la posibilidad de que lo que nos esté generando ansiedad es que crea que él ya me está juzgando mal. Pero también existe la posibilidad de que yo crea que él espera mucho de mí. Entonces, como yo pienso que la otra persona espera mucho de mí, me genera una presión en no alcanzar esas expectativas. Expectativas que pueden no ser reales. Sí, totalmente. Ejemplo, ¿no? Cuando se afecta la memoria también en los exámenes, ¿no? En los exámenes de ingreso o de admisión a instituciones ya de nivel licenciatura, pues
yo tuve algunos compañeros que se les había olvidado su nombre, ¿no? O sea, no podían recordar su nombre porque la ansiedad ya estaba a tal grado que bloqueaba ya aspectos de memoria importantes, ¿no? Entonces, pues imagínense cómo les debió haber ido. Si el nombre no lo recordaban, pues ya la primera pregunta yo creo que ni el número podían ver, ¿no? Entonces, todos estos síntomas son síntomas de ansiedad social, ¿no? Y por supuesto que podemos atenderlos, podemos cambiarlos, podemos modificarlos, ¿no? Sí, como dices ahorita con lo del nombre, ¿no? Ni siquiera era algo que no sepan hacer uno, lo que yo insisto mucho, ¿no? Normalmente tenemos las capacidades, pero no tenemos algo que nos lo está impidiendo. Entonces, si lo podemos quitar, podemos alcanzar, pues, a hacer todo lo que somos realmente capaces de hacer. Claro. Me gustaría invitar a todos los que nos están viendo a una reflexión, ¿no? ¿Qué pasaría si un día, o un mes, o un año no tuvieran ansiedad social? ¿Qué sería todo lo que podrían lograr? ¿Hasta dónde podrían llegar? ¿Se imaginan todas las barreras que podrían quitarse si por un año, por un día, por un mes no hubiera esta ansiedad social? Un sueño. Vamos por ese sueño. Sí, o sea, a mí lo que me parece muy importante es que quede claro que es posible tener no solamente esta parte académica y laboral, sino incluso las relaciones. Hay veces en las que queremos tener como un círculo social más amplio, ¿no? Acercarnos a alguien, hablarle a la chica que nos gusta, ¿no? Al chico que nos gusta. Y entonces no podemos porque empezamos a sentir todo esto. Híjole, si me permites hacer un comercial. Adelante. Hablando de los chicos que les gustan, vamos a tener un taller de atracción y seducción el día sábado 25 de noviembre y el día domingo 26 de noviembre de 3 de la tarde a 7 de la tarde en nuestras instalaciones de CMP Intervención Psicológica. Va a estar increíble, el precio es de 400 pesos, no se lo pueden perder. Sí, 100% recomendado. 100% recomendado. Sí, Okay. ya lo agregan. O sea, solamente no van a tener ansiedad social, sino van a saber cómo, ¿no? Cómo llegar, cómo hacer. Bueno, ya tú dirás qué es lo que van a aprender ahí. Alguien ya le dio ansiedad social. No, no es cierto. Bien. Que nos exponen. Pues entonces, ¿cómo podríamos llegar a esto? Obviamente no nos vas a dar la receta, porque eso ya se tendría que ver en una terapia como tal, pero ¿qué tips podrías compartirles a quienes nos están viendo para manejar la ansiedad social? Lo primero que hacemos es implementar técnicas de relajación, ¿no? Técnicas de respiración que podemos ir implementando porque, como decía, lo principal son los síntomas. Llegan a ser muy fuertes, muy desagradables, entonces lo primero que hacemos es regularnos, aprender a poder mantener nuestro cuerpo, sentirnos cómodos en él para poder enfrentar la situación. Segundo, se trabajan un montón los pensamientos, porque pues es lo que nos está generando esa ansiedad, estos pensamientos acerca de lo que los demás piensan. Por ejemplo, hay veces que las personas se sienten incómodas por la ropa que llevan, no sé, porque ya llevan 2 veces en la semana llevan el mismo pantalón. Y es algo que realmente les genera mucha ansiedad, o sea, piensan que todos los demás se dieron cuenta que llevaron el mismo pantalón y que los están juzgando por eso, cuando en realidad nadie se ha dado cuenta, cuando les preguntaba, por ejemplo, a ver, ¿ves si tú haces eso? Normalmente, pues no es así. Normalmente las personas están como inmersas en ellos mismos, pero creemos que todos están poniéndonos atención y a veces no es así, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con estos pensamientos, estas exigencias, incluso si las personas tuvieran estas exigencias sobre nosotros, ¿por qué las tendríamos que cumplir? ¿No? ¿Qué pasa si no las cumplimos? E ir analizando, ¿no? Qué pensamientos están por ahí un poquito distorsionados, de dónde vienen también, ¿no? ¿En qué momento, a lo mejor, como decía hace rato, es posible que haya sido ante una experiencia específica? ¿Qué pasó en esa experiencia específica que me dejó marcado? Y entonces igual la evaluamos y vamos ahí trabajando sobre ella. Otra cosa que de repente sucedió un montón fue después del COVID. Cuando estuvimos aislados por el COVID, nos acostumbramos a no tener que tener relaciones interpersonales, no tener que hablar con las personas, no tener que, pues nos pudimos como ocultar detrás de una pantalla. Interactuar físicamente, ¿no? Sí, interactuar. Nos pudimos evitar esa exposición. Sí, interactuar. Y entonces, para algunas personas que tenían ansiedad social, pues estuvo muy padre por ese rato en el que no tenían que enfrentarse a esa situación. El problema es que terminó la pandemia y una vez que terminó, muchas personas regresaron con esa imposibilidad de siquiera poder comprar algo en la tienda,
porque el no enfrentarnos a esta situación nos hizo empezar a generar muchos pensamientos de qué es lo que puede pasar. Y el miedo se empieza a hacer muy grande porque tenemos mucha imaginación. Entonces imaginamos todo lo peor al mismo tiempo. Entonces cuando ya tenían que hacer estas cosas, pues era una situación que los iba sobrepasando, y poder reincorporarse a la vida que llevábamos antes de pandemia, pues también fue un problema. Claro, pues hablaste de bastantes fundamentos que tienen que ver con la ansiedad, ¿no? De entrada, la relajación o la tranquilidad o la paz son estadios emocionales excluyentes con la ansiedad, ¿no? Si está la ansiedad no pueden estar los otros, o si están esos no puede estar la ansiedad. Por eso es que cuando hay ansiedad se trabaja en promover estos estados de ánimo, ¿no? Entonces se desplaza la ansiedad de esta manera, ¿no? Por supuesto que antes de un evento, antes de una exposición, el utilizar estas técnicas te va a ayudar bastante, ¿no? Para que tus funciones ejecutivas estén plenas y entonces puedas responder a las demandas de esa situación, ¿no? Por otra parte, la interpretación que se hace en el ambiente, ¿no? Por supuesto que es algo que juega mucho con la ansiedad. Y bueno, como dices, ¿no? Somos muy creativos, la ansiedad es sumamente tramposa, ¿no? Nos lleva a escenarios súper catastróficos y muchas veces no son reales, ¿no? Entonces, ¿cómo se juega con esto? Como bien lo dijiste, vete a lo más grave. A ver, ¿y qué puede pasar? Todos se ríen de ti, haces el ridículo, nadie te va a tomar en serio en ese momento y al final va a pasar, ¿no? Son eventos que pasan y de pronto ya la gente se les olvida, ¿no? Y ya te tratan como si nada, ¿no? Entonces, ¿para qué casarse tanto con esa situación? ¿No? Es como reducimos el impacto que pudiera tener una exposición social, ¿no? Sí, claro, porque justo lo que tú dices, no saber qué es algo que va a pasar. O sea, normalmente cuando tenemos ansiedad nos vamos al punto más catastrófico y peor, incluso de la sensación de la ansiedad, pero la realidad es que, bueno, en un momento vas a dejar de estar en esa situación, o sea, es algo que va a pasar, es algo que no va a estar todo el tiempo. Y también el preguntarnos así tal cual, ver el pensamiento, como intentar captarlo, por así decirlo, y ver qué es lo que estamos pensando, ser conscientes de qué es lo que estamos pensando, porque a veces llegan tan rápidos y son tantos que no nos damos cuenta de que lo que pensamos a veces no es realmente algo que pueda estar pasando, ¿no? Por como esto que decía, ¿no? Que todos están viendo qué pantalón traigo, ¿no? Probablemente nadie se haya dado cuenta de eso, ¿no? Entonces, pero no nos damos cuenta hasta que empezamos como a ver qué es lo que estamos pensando. Claro, totalmente, ¿no? Y hay otro punto que dijiste, ¿no? Los traumas, ¿no? Esas experiencias del pasado, de la infancia que nos marcaron, ¿no? Y que definitivamente pues están haciendo lo suyo en la actualidad, ¿no? Si de pronto, como decías también del bullying, ¿no? Si de pronto, no sé, en la infancia me criticaban por ser muy flaco tal vez, ¿no? Muy delgado. Bueno, entonces voy a una cámara o voy a un programa o voy a una exposición o voy a una presentación y chini, es que la gente se va a dar cuenta, ¿no? Que estoy muy delgado y me van a criticar y se van a reír de mí. Y voy con eso cuando la gente ni siquiera, ¿no? O sea, la gente pues no pone atención a esas cosas tan específicas de repente, ¿no? Sí, y también, bueno, otra cosa que hacemos durante la terapia es buscar cómo enfrentar estas situaciones, porque, por ejemplo, el ser juzgado, pues algo que puede pasar, ¿no? O sea, no es normal o común que eso sea lo que suceda, pero es algo que puede pasar. Y el no saber qué hacer ante esa situación es lo que también nos genera mucho malestar. El, bueno, ¿cómo me defiendo? ¿No? ¿Cómo digo que no? ¿Cómo reacciono? Y si no sé cómo reaccionar, pues obviamente me va a hacer sentir más malestar el verme de repente en esa situación. Entonces, otra de las cosas que hacemos es el desarrollo de habilidades sociales. Las habilidades sociales nos ayudan a poder relacionarnos, que es, como decía hace rato, desde iniciar una conversación hasta decir que no, hasta pedir algo. A nosotros los millennials, bueno, los jóvenes, nos cuesta mucho de repente pedir cosas. Por ejemplo, reclamar cuando se equivocan de nuestra bebida, ¿no? Y entonces eso es, por ejemplo, un indicador de un poco de ansiedad social, porque me preocupa el cómo me va a ver la persona a la que le voy a reclamar, ¿no? Que no me trajo el sabor que yo quería. ¿Cómo me va a responder? O no sé cómo hacerlo. Entonces eso nos mete cierta presión y, como decía, pues nos termina afectando. A lo mejor en una bebida, ¿no? Pero en otras cosas más importantes, de repente puede ser como lo que terminé yo aceptando algo que no quería, y las consecuencias de eso, no solamente de aceptar lo que no quería, sino verme como una persona incapaz
de poder tomar mis decisiones, como decías hace rato, ¿no? De las funciones ejecutivas, verme como una persona que no puede hacer ciertas cosas. Entonces, lo que hacemos en esta parte de habilidades sociales es justo, ¿no? Les vamos diciendo cómo hacerlo desde cómo tiene que ser su lenguaje corporal, desde el tono de voz, el ritmo, la forma. Entonces ya nos sentimos con las herramientas para poder hacer ciertas cosas. Totalmente, ¿no? Incluso situaciones de presión social como el elegir una pareja, ¿no? De pronto no elegimos a la pareja que queremos, sino a la que con la que me voy a ver bien, ¿no? O con la que mi familia acepta, o con la que los amigos dicen que sí, ¿no? Y cuando realmente lo que importa es tú cómo lo estás viviendo, ¿no? A lo mejor elijo una persona que físicamente es atractiva, pero me la paso mal con esta persona, ¿no? O realmente no me siento bien, pero estoy ahí por el escrutinio social, ¿no? Porque me vean estar bien con, o porque me vean, mejor dicho, estar con alguien que aparentemente es una buena elección cuando realmente no lo es. Sí, ¿no? Sí, por ejemplo, el ejemplo claro de la presión social, cuando llegaban como con sus pancartas y así para pedir que fueran como su novio o su novia. El tener, por ejemplo, ansiedad social podría hacer que terminaran en una relación en la que no quieren estar, ¿no? Porque pues nos da miedo. Por eso vayan al curso de atracción y seducción para que no hagan esas cosas. Sí, mejor. Que hablando un poquito de este curso, lo que pasa es de que es muy difícil para un género darse cuenta de lo que está viviendo el otro género, ¿no? De pronto para el género masculino es muy creativo y piensan, ¿no? Las chicas se van a sentir atraídas o se van a sentir halagadas, ¿no? Con este tipo de actos, cuando del otro género dicen no, o sea, por favor no lo hagas, no me expongas ante esa situación porque en una de esas te digo que sí, pero es un sí falso, ¿no? Y ni es el sí que tú quieres ni es el sí que yo quiero, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay que desarrollar mucha empatía para entender los géneros y parte de esto también es de lo que se ve en el curso. Okay, mira, ya me convenciste. Ahí voy a estar. Ya tienes tu lugar. A todos los que nos están viendo, escríbanos, vi lo del curso en Con Psicología y les vamos a dar un descuento. Voy a mandar entonces. Que sí, claro que sí. No, pero sí, o sea, te digo, por ejemplo, en estas situaciones, como tú dices, nosotros lo podemos interpretar como algo súper incómodo, ¿no? El problema es que tomamos decisiones que no queremos por esa incomodidad, en este caso, de las demás personas. El que van a decir, el cómo me voy a ver, ¿no? Y otra cosa súper importante que pasa con la ansiedad social es que a veces nos termina generando pues mucho enojo. De hecho, hay como un ciclo entre el enojo y la ansiedad. Al verme, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que le digo que sí y yo no quería, empiezo a sentirme muy enojado, ¿no? Empiezo a sentir a lo mejor ira de haber tomado una decisión que yo no quería. Pero como pienso, ¿cómo me van a ver los demás si me enojo? Pues entonces la reprimo y eso me genera más ansiedad. Entonces termino como en un ciclo en el que no puedo expresar lo que siento, pero lo sigo sintiendo. El no expresarlo me genera seguirlo sintiendo. Entonces, el tener ansiedad finalmente se siente como algo muy pesado, es algo que vamos cargando, aunque lo dejemos de lado, aunque intentemos no hacerle caso a todo lo que sentimos cuando nos estamos presentando ante una de estas situaciones, lo sentimos. Y entonces, además de que nos limita, pues es algo que no es nada placentero. Y podemos, repito, vivir sin tener esto encima. Claro, totalmente, ¿no? Entonces, pues ya lo escucharon. Todos estos ejemplos que hemos dado bastantes, ¿no? Van a ayudar a que quienes nos están viendo identifiquen tanto en ellos como en sus cercanos quién podría tener estos síntomas, ¿no? De ansiedad social y que no es normal vivir así, ¿no? No tienen que seguir así y pueden cambiarlo. Hay una ventana, hay una puerta y esta es la psicología, ¿no? Finalmente, como lo hemos platicado ya en algunos otros programas, existen diferentes corrientes, cada una aporta lo suyo, pero en este caso la terapia cognitivo-conductual pues suele ser la más efectiva. Entonces, bueno, pues la especialista tiene esta corriente, maneja el cognitivo-conductual. En la clínica CMP, Intervención Psicológica, pues ella es la especialista del tema, ¿no? Todos los casos de ansiedad social, pues ella es la que se encarga de trabajarlos, los trabaja bastante bien, ya ha tenido muchos avances, entonces por eso confiamos bastante en ella. Pues me gustaría que compartieras un poquito cómo pueden encontrarte, cómo pueden contactarte. Pueden encontrarnos, bueno, primero a partir de mandar mensajito al programa Con Psicología, ahí tenemos la página de Facebook, ahí también pueden pedir informes. Algo que es importante que sepan es que pues cuando tú llevas una terapia psicológica llevas un acompañamiento,
No vas tú solito, porque pues en parte de la terapia lo que buscamos es que terminen enfrentando esa situación, pero es muy distinto enfrentarla tú solo a que alguien te vaya acompañando, diciendo cómo, qué hacer, y además sobre todo el no sentirse juzgados. O sea, al estudiar este tema pues entendemos que es algo muy difícil y lo que buscamos pues, obviamente que no se sientan mal con esta situación y que puedan enfrentar pues los obstáculos que tengan. Acabas de decir algo muy importante. En algún tiempo la terapia psicológica se estilaba por ser confrontativa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que se utilizaban preguntas como ¿y te has dado cuenta que esto? ¿no? O sea, y al final consideras que esto podría ayudarte y suele ser de pronto confrontativa, pero ese estilo ya quedó atrás, ¿no? Actualmente lo que se está manejando, es lo que dice el especialista, es un modelo más de acompañamiento, ¿no? En el que buscamos en toda medida no juzgar al paciente, sino acompañar, ponernos de su lado. No soy yo el terapeuta, una autoridad que te va a decir todo lo que está mal en tu vida, sino más bien entenderte, saber qué es lo que estás pasando, saber qué es lo que estás viviendo, darte una explicación de dónde viene y hacer los cambios, pero de tu lado, no frente a ti, ¿no? Nos vamos a poner de tu lado y te vamos a dar este acompañamiento. Te vamos a dar las técnicas. Si de pronto algo no funciona, el especialista se suma contigo y dice a ver qué es lo que está pasando, porque somos un equipo y si algo no está saliendo bien es parte de los dos, ¿no? Y se busca la solución en conjunto. Sí, sobre todo entender sin juzgar. Como decías hace rato, en ese proceso pues igual ustedes se van conociendo un montón, se van dando cuenta de, era por esto que no podía, me había pasado esto y ni siquiera me había dado cuenta, ¿no? Entonces también es un viaje de autoconocimiento muy interesante, que claro, de mano de alguien de quien tengas confianza, es muchísimo más cómodo y además nos ayuda a quitarnos un poquito el estigma de por qué no podemos hacer las cosas. Como les decía, darnos cuenta de que no es que yo estoy mal o estoy loco, o sea, hay una razón de ser de lo que estoy sintiendo. Entonces los ayudamos a que la encuentren y puedan enfrentar, ¿no?, las situaciones. Totalmente. Y bueno, pues entonces si ustedes quieren vivir este acompañamiento en el cual el especialista los va a llevar de la mano para vencer esta ansiedad social, enfrentar estas situaciones con seguridad, con firmeza, sin temor y sin esta ansiedad, pues pueden encontrarla. Ella está con nosotros en la clínica CMP Intervención Psicológica. Tenemos nuestra página de internet www.cmpintervencionpsicológica.com. Ahí pueden ingresar y directamente viene ahí el banner para que ustedes puedan agendar su cita directamente con ella. También tenemos nuestras páginas oficiales, como ya lo comentó, en Facebook, CMP Intervención Psicológica, en Instagram igual, a través de cualquier medio pueden contactarnos. Si dicen que nos vieron en Con Psicología, les podemos dar un descuento y bueno, directamente sería con ella si quieren trabajar este tema, ¿vale? Muy bien, pues Valeria, se nos acabó el tiempo. Creo que hubieran muchas cosas de las que platicar sobre este tema, es un tema bastante extenso, ya tendremos oportunidad, este es tu espacio, cuando gustes. Gracias. Pues bienvenida. Vale, y pues todos allá en casita ya lo escucharon, no están solos, hay opciones, tienen muchos recursos que pueden utilizar, pueden acercarse con nosotros y les vamos a ayudar. Vale. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, yo me la pasé increíble. Yo también, muchas gracias. Sin ansiedad social. Sobre todo. Tartamudeando un poquito. Te toca al rato. Al ratito. Pero bueno, pues entonces ya lo vieron, ya lo escucharon y este fue un programa más, ya saben, donde todo lo vemos con psicología.